la transición en un momento de gran efervescencia política, de manera que los colectivos de mujeres realmente estaban muy politizados. No había organización, bueno, algunas organizaciones tenían estatutos, estaban constituidas formalmente, pero la mayoría eran agrupaciones informales. Recuerdo, por ejemplo, que nos reuníamos en colectivos que después tenían una trascendencia, pero no era, digamos, a nivel organizativo había como un gran vacío. Los grandes sindicatos, comisiones y UGT, estaban implicados y en el año 85, en un 8 de marzo, pues me dijeron que yo interviniera y me atreví, ¿no?, a subirme y a hablar. Lo organizaba el Ayuntamiento de Sevilla, estaban implicados los sindicatos y había pues mujeres del momento, estaba Juana Ginzo en esa conferencia, estaba Cristina Narbona, Pilar Troncoso, feministas de gran prestigio en aquel momento, ¿no? Y tendría que dar después un salto a unos cursos de verano que yo organicé en la Universidad de Cádiz, que tenía una sede en San Roque, y esto fue pues en el año 89. Esos cursos de verano duraron pues 4 o 5 años y era un punto de encuentro donde venían mujeres de asociaciones y sobre todo era una forma de crear inquietudes para hablar de la igualdad, para hablar de feminismo y todas estas cosas. En 1990 me nombraron a mí directora del Centro Taracea, que era un centro para madres jóvenes. Y allí lo que hicimos para acompañar a aquellas mujeres fue precisamente crear una asociación. Esa asociación se llamó ACANA, Mujeres que abordan solas su maternidad. La primera presidenta fue María del Mar González, que es una profesora de la Universidad de Psicología, pero sobre todo el gran impulso se lo dio Toñi Corona. Toñi Corona trabajaba en el proyecto Taracea y esta asociación, ACANA, durante bastantes años fue la voz de las mujeres que tenían esos hijos e hijas y que estaban solas. Tendría también que ver después saltar a cuando creamos los cursos de formación feminista de Baeza. Lo hicimos Rosalía Romero, que es una profesora de filosofía, Lourdes García Cebrián, que es profesora de instituto, y Margarita Ispuru fue la que nos puso, digamos, la parte formal, porque ella tenía una asociación que se llamaba Mujeres del Sur, y aunque no participó, pero sí nos posibilitó que recibiéramos la primera subvención para organizar aquel primer curso de formación feminista. El movimiento asociativo de mujeres ha evolucionado mucho gracias a la formación. En Andalucía se han dado muchos cursos de formación, que es el principal elemento para el cambio. Primero, para el cambio de mentalidades, para tener un sentido crítico y analizar desde tu situación personal a ese colectivo al que pertenece y después tener una incidencia en el ágora, en el espacio público. La formación ha hecho que se aprendan técnicas organizativas, porque claro, en una asociación tú tienes que gestionar un presupuesto, tienes que tener unos estatutos que se cumplan, tienes que hacer asambleas, todo eso se ha ido aprendiendo poco a poco y eso nos ha fortalecido. Entonces el gran cambio de Andalucía es que en la actualidad hay más de 2000 asociaciones y eso es porque se recibe mucho de una asociación. Lo más importante para mí, para conectarme al movimiento de mujeres y sobre todo para enamorarme del movimiento asociativo de mujeres, fue cuando el Instituto Andaluz de la Mujer, en 1995, me concedió una beca de investigación. Era para investigar todo el movimiento asociativo en Andalucía. La investigación me permitió ver todo lo que las asociaciones aportan a las mujeres, desde las que no habían podido ni aprender a leer y escribir, pero que tenían grandes conocimientos porque la vida es la gran maestra, hasta todas las actividades que organizaban.
pues concursos de poesía, teatro en el que una mujer pues de pronto rompía el miedo escénico y salía a representar, excursiones, que eso fue un gran escándalo. Recuerdo que una asociación en su casa a la presidenta le prohibieron que fuera, porque eso de irse mujeres solas a Madrid era un escándalo. ¿Qué ocurrió? Que a los pocos años en el pueblo se decía, ¿y este año a dónde van las mujeres? Se había normalizado y aquello que fue una revolución se convirtió en algo naturalizado, que es lo bueno, porque en las poblaciones, sobre todo en los pueblos pequeñitos, donde no hay asociaciones de mujeres, la vida es muy diferente. En una asociación, para empezar, es tener como un motivo para salir de tu casa. Si no, ¿a dónde vas a la calle sola? Y el ir a una asociación, sobre todo porque se hacían cosas prácticas, al principio había muchas manualidades, ¿no? Y eso justificaba la salida para esa asociación. Pero las mujeres allí encontraban un apoyo extraordinario. Para empezar, liberaban sus preocupaciones, incluso casos de violencia que sufrían, se encontraban allí con otras mujeres que también las sufrían. Y ese espacio, lo más interesante que yo encuentro es que es intergeneracional. Bueno, muchas jóvenes no hay, la verdad. La edad media empieza a partir de los 30 y tantos años o por ahí. Pero hay lazos en los que se pierde la diferencia de edad, no hay diferencia en cuanto a niveles de formación, ni tampoco de clase social. Entonces es como un crisol en el que se funden las diferencias para tener un espacio de convivencia propio, sin la presencia masculina que condiciona mucho. Así que a partir de ese momento he estado dando conferencias, pues yo creo que por toda Andalucía. Unas veces me llamaban las instituciones para organizar congresos de formación para las asociaciones, otras veces eran federaciones, porque ya se empezó a estructurar el movimiento de manera que empezaron a agruparse y hay federaciones que me llamaban, o iba a dar cursos porque los ayuntamientos o las diputaciones o las juntas ya empezaban a apoyar. El apoyo institucional fue muy importante y los frutos de la colaboración de la sociedad civil organizada y las instituciones son increíbles. Las asociaciones con pequeñísimas subvenciones hacen grandes proyectos. Proyectos por ejemplo, de promoción de la salud. Es que muchas mujeres salen a andar, pero una sola no se va. Ahora un grupito sí sale a andar. O hacen cursos de yoga, con lo cual toda la parte física se recupera. Hay también asociaciones que han hecho incluso programas para el empleo. En este caso, bueno, hay un referente innegable que es, y que realmente yo creo que surgió por esa época de la transición, que es el Despertar, una asociación de mujeres que hay en Cádiz, y que crearon un gran número de puestos de trabajo porque lograron subvenciones de la Comunidad Europea. ¿Qué actividades pueden organizarse? Pues realmente hay desde lecturas de libros, lecturas de poesía, y tienen una función cultural muy importante, como recuperar el tiempo perdido para muchas mujeres. Hay que tener en cuenta que ha habido asociaciones que tenían hasta 500 mujeres y hay casos extraordinarios en los que una mujer que llegaba invitada porque otra le había dicho vente que hay una reunión y llegaba a ser la presidenta de esa asociación, se involucraba y son procesos de desarrollo muy rápidos, porque es como si de pronto se pusieran las mujeres las gafas violetas y comprendieran que además de su hogar había algo más, ¿no? Y ese salto al espacio público, al ágora, se da a través de las asociaciones. De manera que, claro, cuando las juntas directivas, que son el motor, el más importante, se dan cuenta de que tienen un poderío, están empoderadas, pues solicitan entrevistas con los alcaldes, con las alcaldesas. Y hay otro aspecto muy interesante, y es que muchas líderes en sindicatos y en partidos políticos se han formado en las asociaciones de vecinos. Vecinales también. Bueno, las asociaciones vecinales también tienen parte de comisión de la mujer o de áreas de la mujer, pero hay muchas líderes
que han estado en partidos políticos y en sindicatos, que se han formado pues hablando en público, aprendiendo a gestionar, se adquieren una serie de capacidades que en los límites estrechos de tu hogar es imposible que tengas. Para la autoestima es algo fundamental. Muchas mujeres en sus casas las están continuamente callando. ¿Y tú qué sabes? ¿Por qué haces esto? No tienes ni idea de nada. Y cuando una mujer llega a una asociación, pues en una asamblea, porque al final son escuelas de aprendizaje democrático también. En una asamblea se elige a la junta directiva y se aprenden habilidades sociales que después son requeridas, pues sobre todo en pueblos pequeños, por entidades que ven cómo esas mujeres han logrado dar ese salto cualitativo en su formación. El problema que tenemos, sobre todo, es porque después, a la hora de implicarse, de tener una palabra importantísima que es compromiso, comprometerte, ahí es donde tenemos que pensar que falla bastante la situación. Muchas juntas directivas se queman porque lo tienen que hacer todo y si cada asociada aportara algo, trabajara un poco, sería mucho más fructífero todo lo que se hace, pero realmente las asociaciones tienen casi heroicas juntas directivas que son las que lo llevan todo para adelante.